bueno que podamos estar juntos esta noche para orar como iglesia y también recordarnos las buenas noticias del Evangelio. Así que vamos a la meditación de esta noche. El título de la reflexión de hoy es ¿Cómo podemos vivir en comunidad? Y vamos a reflexionar en lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículos del 40 al 47. Hechos, capítulo 2, versículos 40 al 47. Dice así la palabra del Señor. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron, los que Pedro dijo, fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana todos los que iban siendo salvos. Y esto que acabamos de leer es una porción que se nos narra después de que Pedro dio su sermón el día de Pentecostés, el día que el Espíritu Santo descendió de los primeros cristianos y algunas personas empezaron a hablar en lenguas, y otras hubo diferentes manifestaciones del Espíritu Santo, terminando de hacer esto, terminando este tiempo de Pentecostés, es que se nos aparece en la Biblia esto que acabamos de leer hace un momento. Y el versículo 41 dice, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3000 en total. Entonces, lo que nos dice este texto es que la iglesia estaba creciendo, 3000 personas en total en ese momento se agregaron a la iglesia, fueron bautizados. Y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué? ¿Por qué la iglesia estaba creciendo tanto? Tenemos que recordar que la predicación del evangelio era fiel, era exitosa, el Espíritu Santo cambiaba el corazón de las personas, pero la pregunta es, ¿cómo podemos saber si una persona está en verdad cambiando? ¿Cómo podemos saber si una persona realmente entiende el evangelio y está viviendo conforme a la fe que dice creer? Y estos versículos nos dan un testimonio de las características de las personas que en verdad comprendían el Evangelio, estas personas que se unieron a la iglesia y que fueron bautizados. El versículo 46 dice, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Entonces, una de las primeras características es que estaban juntos, algo que vemos que pasaba con personas que venían a la iglesia, que no me refiero a un templo físico, sino que venían a reunirse con las otras personas que ya formaban parte de la iglesia, es que les encantaba estar juntos. Adoraban juntos en el templo, pero también se reunían en las casas unos con otros para partir el pan, para celebrar la cena del Señor. Es decir, una de las características principales que vemos de estas personas que vienen a la fe en Cristo es que aman estar en comunidad, es que aman a la comunidad, es que pueden vivir en comunidad. Esas personas deseaban pasar tiempo juntas. Vivir en comunidad no era algo que hacían, sino era algo que eran. No era algo forzoso, así como decir, bueno, si quieres pertenecer a este grupo de creyentes, ahora tienes que convivir con todas estas personas, pero algo así como algo obligatorio. No, era algo que genuinamente querían hacer, era algo que deseaban hacer. Y cuando hablamos de que vivir en comunidad no es algo que haces, sino es algo que eres, es algo a lo que perteneces. No significa ir todos los días a la iglesia, sino pasar realmente tiempo con los hermanos. Es posible que tú seas parte de una iglesia, pero solamente vayas a la iglesia, solamente estés ahí el tiempo que dura el servicio de adoración, pero no tengas tiempo con tus hermanos, no tengas tiempo de
platicar con ellos, de conocerlos, de dejarte conocer por ellos. Y esto es algo muy difícil que hacer porque esto es algo muy difícil de hacer porque siempre que pasamos tiempo con otras personas, nos vamos a dar cuenta que a veces esas personas no tienen los mismos temas de conversación que yo, esas personas no tienen a lo mejor los mismos intereses que yo, son personas diferentes a mí, son personas que tienen gustos diferentes a mí, pero en verdad formas parte de ellos, de esa comunidad, te estás haciendo el tiempo para conocerlos, para compartir con ellos quién eres, para dejar espacio para que ellos te compartan quiénes son, ¿te interesas por ellos? Eso debemos de preguntarnos. ¿Realmente deseas pasar tiempo con tus hermanos? ¿Es algo que realmente deseas o lo ves más como una obligación? ¿O lo ves más como, eh, pues ya ni modo, ya estoy aquí en la iglesia, tengo que saludar a estas personas, pero la verdad es que me gustaría simplemente venir, que nadie me viera, que nadie me preguntara, que nadie se diera cuenta de que vine, pasar desapercibido, eso me gustaría más, pero vemos que las características de las personas que formaban parte de la primera iglesia era que deseaban estar juntos, era parte de su código postal, que pasaban tiempo juntos. Tal vez piensas que las otras personas no se acercan a ti o te ignoran. Y esa es una razón por la que probablemente no quieras pasar tiempo con otras personas. Pero la pregunta es, ¿tú te has acercado a esas personas o simplemente esperas que algún día esas personas en algún momento vayan y te saluden y pasen tiempo contigo? A lo mejor tú piensas que te están haciendo a un lado, pero a lo mejor esas personas también piensan que tú los estás haciendo a un lado. Así que realmente para vivir en comunidad tenemos que dejar a un lado nuestro orgullo, tenemos que dejar a un lado nuestro egoísmo y acercarnos a las personas, platicar con ellos, invitarlos a nuestras casas, dejarnos invitar por ellos a sus casas. Eso es algo que hacía la primera iglesia. A muchos de nosotros nos cuesta relacionarnos con los demás, incluso con otros cristianos. Es natural que no tengamos las mismas cosas en común con los demás, o también no es común, no es posible que todas las personas nos caigan bien. Tenemos que entender eso, que eso es una posibilidad, que puede haber personas dentro de la iglesia con las que no me relacione tanto, con las que no tenga tanto en común o incluso no me caigan tan bien. Sin embargo, ¿cómo podemos explicar cómo la primera iglesia llegó a ser una comunidad tan especial? No podemos decir que todos se caían bien, no podemos decir que todos eran iguales. Ahorita vamos a ver un poquito de las características de esta primera iglesia, pero ¿cómo es que ellos pudieron sobrepasar, vencer estas diferencias que tenían? Y para responder a esto tenemos que hacernos al menos 4 preguntas que me gustaría que respondiéramos esta noche. La primera es, ¿quiénes formaban parte de esta comunidad? La segunda pregunta es, ¿qué hacían cuando estaban juntos? La tercera pregunta, ¿por qué estaban en comunidad? Y la cuarta pregunta, ¿cómo vivían en comunidad? ¿Quiénes formaban parte de esa comunidad? ¿Qué hacían cuando estaban juntos? ¿Y por qué estaban en comunidad? ¿Y cómo vivían en comunidad? Entonces, ¿quiénes formaban parte de esta comunidad? Recuerden que estas personas que se nos están describiendo en estos versículos son las personas que habían ido a celebrar Pentecostés. Y había diversidad de personas. En el versículo 9 nos dice que las personas que habían acudido a celebrar Pentecostés eran partos, eran medos, eran elamitas, eran judíos, eran egipcios, cretenses, romanos y árabes. Eso se nos dice en el versículo 9 de este capítulo número 2. Eran personas de diferentes naciones, eran personas con diferentes costumbres, con diferentes idiomas, con diferentes gustos y con diferentes formas de pensar, pero aún así ellos amaban pasar tiempo juntos porque compartían la misma fe, porque su fe estaba puesta en la misma persona que era Cristo y a pesar de sus diferencias culturales, esa fe en Cristo los unía, esa fe en Cristo los hacía uno. ¿Eso nos pasa a nosotros ahora como iglesia? Tenemos que preguntarnos eso. Una de las razones por que la iglesia cristiana creció tanto en el Imperio Romano es que los cristianos eran una sociedad inclusiva. Ellos incluían a las personas. ¿Cuál era la contraparte? La contraparte eran los judíos y los griegos. Y los judíos solamente se juntaban con judíos, porque las demás personas eran
impuras, porque las demás personas no pertenecían a nuestra nación, a nuestro pueblo, no eran personas limpias, eran personas indignas, así que yo no me puedo juntar con personas que no pertenezcan a mi misma nación. Entonces los judíos excluían a otros. Y por otro lado tenemos a los griegos. ¿Y con quiénes se juntaban los griegos? Que era que los que era lo más importante para los griegos en ese tiempo del Imperio Romano. Por un lado tenías a los atenienses, que eran personas inteligentes, que solamente aceptaban personas inteligentes que pudieran tener conversaciones interesantes, que tuvieran sabiduría en esas conversaciones. Ese era el tipo de personas que ellos aceptaban, pero también teníamos a los espartanos, que solamente eran buenos ¿para qué? Para el poder militar. Entonces, si tú no eras una persona inteligente o eras una persona fuerte y bueno para la guerra, entonces eras una persona excluida por los griegos. Entonces ya vemos cómo los judíos excluían personas, ya vemos cómo los griegos excluían también a otras personas. En cambio, los cristianos, ¿qué hacían? Incluir a las personas que eran despreciadas por los demás. Los cristianos incluían a los pobres. Los cristianos incluían a las viudas, incluían a las mujeres. En ese entonces las mujeres eran vistas como personas de segunda categoría, pero los cristianos las incluían a los extranjeros, incluían a los migrantes, a esas personas que venían aquí, pero que no pertenecían a estas naciones, que no pertenecían a este pueblo. Entonces los cristianos los aceptaban como parte de ellos. La pregunta es, ¿seguimos siendo este tipo de comunidad o hemos hecho de nuestra comunidad algo exclusivo, algo donde solamente las personas que formamos parte de nuestra pequeña tribu pueden sentirse cómodas? Nuestra iglesia, tenemos que preguntarnos eso todo el tiempo. ¿Nuestra iglesia está preparada y está lista para aceptar a personas que quieran visitarla por primera vez? Una persona que visite nuestra iglesia por primera vez, ¿se va a sentir excluida por nosotros o se va a sentir incluida por nosotros? Tenemos que hacernos esa pregunta. Entonces, ahora la siguiente pregunta a responder es, ¿qué hacían cuando estaban juntos? Y dice el versículo 42, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y también se dedicaban a la oración. Entonces ellos estudiaban principalmente, lo primero que hacían cuando estaban juntos era estudiar las enseñanzas de los apóstoles, es decir, el Nuevo Testamento. Todo lo que tú y yo tenemos en el Nuevo Testamento son las enseñanzas de los apóstoles. Y los apóstoles explicaban con las escrituras cómo Cristo era el cumplimiento de las promesas hechas en lo que conocemos ahora como el Antiguo Testamento. Las únicas escrituras que tenían en ese momento era lo que el día de hoy tú y yo conocemos como el Antiguo Testamento. Así que lo que hacían los apóstoles era explicar cómo todo eso que se anunciaba en el Antiguo Testamento llevaba a su cumplimiento en Cristo, cómo Cristo era ese cordero que quitaba el pecado del mundo al recordar el Éxodo, al recordar la Pascua. Cada una de las experiencias que el pueblo de Israel había vivido y que se nos narran en el Antiguo Testamento encontraban su cumplimiento en Cristo, y eso era algo que se encargaban de explicar los apóstoles. Si tú estás haciendo nuestro plan de lectura anual, el cual te invito a unirte, si es que no lo estás haciendo, aún estás a tiempo de terminar el año leyendo la Biblia con nosotros, vas a poder ver esos sermones increíbles que hacían los apóstoles, incluso diáconos como Esteban, donde justamente se encargaban de esto, de explicar cómo todo lo de Abraham, cómo todo lo de David, cómo todo lo de Moisés, todo lo que dijeron esos padres de los judíos del pueblo de Israel, tenía su cumplimiento en Cristo. Y esas eran las enseñanzas de los apóstoles y que ahora tú y yo tenemos en las diferentes cartas de Pablo, en las cartas de Pedro, en las cartas de Juan. Así que es- eh, eso es algo que tú y yo tenemos que hacer cuando nos unimos en comunidad. Reflexionar acerca de las enseñanzas de los apóstoles, las cuales las tenemos en nuestras Biblias. También ellos tenían comunión fraternal, ellos se llamaban los unos a los otros, compartían todo, no solamente la comida, sino también abrían su corazón entre ellos, se confesaban sus pecados, se escuchaban, se compartían sus cargas, oraban unos por otros. ¿Realmente tienes ese tipo de relación en la iglesia? ¿Realmente te has dado la oportunidad de abrir tu corazón a otras personas, pero incluso otras personas sienten la confianza de abrir su corazón contigo o simplemente te ven como una persona lejana? Todos nos necesitamos al ser parte de la iglesia. Todos necesitamos
conocer a personas con las cuales podamos platicar, con las cuales podamos hablar acerca de nuestros problemas, o a las cuales podamos confesar nuestros pecados, podamos abrir nuestro corazón. Eso era algo que hacían en la primera iglesia. Tomaban juntos la cena del Señor, es decir, ellos adoraban en comunidad, estaban juntos, pasaban tiempo juntos, amaban pasar tiempo juntos, hablaban acerca de sus problemas, pero no solamente eso, al profundizar en la enseñanza de los apóstoles, esto los llevaba a la adoración y al partir la cena del Señor, ellos recordaban el sacrificio hecho por Cristo en nuestro lugar y eso los llevaba a cantar, eso los llevaba a pasar tiempo juntos, a amarse unos a otros, a perdonarse unos a otros. Y otra cosa también que hacían es que estaban firmes en la oración. La oración era algo importantísimo para la iglesia del primer siglo, para la iglesia primitiva. Abrían su corazón, expresaban sus problemas, expresaban sus cargas y entonces unos oraban por otros. No hay forma en la que tú puedas conocer a otras personas, interesarte por ellas, realmente preocuparte por ellas de una manera genuina si no oras por ellas. Por eso nosotros tenemos todos los miércoles de nuestra semana nuestra reunión de oración. Lo hacemos a través de estos medios electrónicos, que es una bendición poder contar con ellos porque podemos estar juntos desde diferentes partes de la ciudad, pero lo que hacemos es esto, dejar de hacer lo que estamos haciendo, dejar de pensar en las cosas que nos preocupan, en todas las cosas que tenemos que hacer, en todos nuestros pendientes, dejar un momento eso a un lado y decir, voy a orar por mis hermanos, voy a orar por las necesidades de mis hermanos. Y no hay forma en que una comunidad pueda hacer unos lazos tan estrechos, tan fuertes, tan profundos, si no es orando unos por otros. Es importantísima la oración y la iglesia del primer siglo lo hacía constantemente. La siguiente pregunta a responder es ¿por qué estaban en comunidad? Y fíjense lo que dice el versículo 44. Dice, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Fíjense, algo importantísimo, algo que vamos a ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es que no hay ningún culto de evangelización, es decir, no organizaron ningún culto de evangelización, porque todas las reuniones que tenían se trataba de eso, de evangelizar, de compartir el evangelio, pero no expresamente porque agendaron una actividad especial para hacerlo, sino todas sus reuniones eran evangelísticas. Su forma de vivir era evangelística, su forma de vivir era atractiva para las demás personas, en medio de una sociedad donde unos excluían a otros, donde otros se sentían mejor que otros, donde otros oprimían a otros, donde otros violentaban a otros, donde otros hacían injusticia a otros. Existían los cristianos que se amaban unos a otros, que estaban dispuestos a vender sus propiedades en beneficio de los demás. Entonces eso hacía que la iglesia fuera atractiva para las personas de afuera que iban pasando y se preguntaban, ¿por qué se aman tanto estas personas? ¿Por qué se preocupan tanto unos por otros? ¿Realmente la iglesia de este tiempo da este tipo de testimonio a las personas que pasan por fuera? ¿O realmente qué es lo que ven de la iglesia en este tiempo? ¿Será que ven puros conflictos, puros problemas, pura envidia, puro orgullo? ¿Será que realmente nos estamos comportando como la iglesia de Cristo? ¿Esa iglesia que es atractiva para otras personas por su forma de vivir? Tenemos que cuestionarnos esto. ¿Y qué era lo que los llevaba a vivir de esta forma? Vea lo que dice el versículo 43. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Ellos al meditar en las enseñanzas de los apóstoles, al tomar la cena del Señor, al orar, dice el texto que un profundo temor reverente vino sobre ellos. ¿Qué significa esto de que un profundo temor reverente vino sobre ellos? ¿No les parece un poco extraño que aparezca esto del temor reverente en el texto? Están hablando de que se le están pasando increíble, de que están vendiendo sus propiedades, de que les encantaba pasar tiempo juntos y de repente el texto nos dice esto, un profundo temor reverente vino sobre ellos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? En otra parte de la Biblia, en el Salmo 130, versículo 4, se nos explica qué es un temor reverente. Y este es el temor reverente que experimentó el salmista cuando dijo, pero en ti se halla perdón y por eso debes ser temido. Fíjense,
Un verdadero cambio de vida surge de un temor reverente hacia Dios, surge de recordar cada instante lo que Él hizo por nosotros. Cada que meditaba en las enseñanzas de los apóstoles, tomaba la cena del Señor, lloraban, recordaban la obra de Cristo a su favor. Es solo cuando recordamos lo que Cristo hizo por nosotros que podemos ser motivados a vivir de una manera diferente. Es que podemos ser motivados a vivir como Él vivió. Como, Señor, si tú quieres perdonarme, yo no voy a ofrecer este mismo perdón, esta misma misericordia, esta misma gracia a los demás. En ti se halla el perdón, por eso deberías de ser temido. No te temo porque te tenga miedo, sino temo fracasar delante de ti, Señor. Temo a no responder a tu amor como debería de responder, Señor. Temo. Cómo no voy a responder de este amor que tú me ofreces, dando este amor, dando este perdón, dando este servicio a los demás? Eso era lo que los motivaba a ellos a vivir de esta manera, a ver lo que Cristo había hecho por ellos. Y la última pregunta a responder es, ¿cómo vivían en comunidad? Dice el versículo 46, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Todo el tiempo alababan a Dios. Eso es lo que hacían cuando estudiaban las enseñanzas de los apóstoles. Eso es lo que hacían cuando se amaban los unos a los otros. Eso es lo que hacían cuando oraban. Eso es lo que hacían cuando evangelizaban a través de su testimonio, a través de su forma tan atractiva de vivir. Tim Keller dice que la única manera en la que tú y yo podamos perdonar a una persona, la única manera, perdón, en que tú y yo podamos vivir en comunidad es poder vivir vidas perdonando a los demás. La única forma en la que tú y yo vamos a poder perdonar a los demás a pesar de que nos decepciones, a pesar de que nos decepcionen, es entender que no somos superiores a los demás. Es entender que eso que otras personas nos han hecho, nosotros también somos capaces de hacer eso o aún peor. ¿Y cuál es la única forma en la que nosotros podemos entender eso? Que nosotros no somos mejores que los demás y que la forma en la que tal vez otras personas nos han lastimado es la misma forma o incluso peor en la que nosotros podemos lastimar a otros. Al recordar el Evangelio, al recordar que necesitábamos que Dios enviara a su Hijo a morir por nosotros. Si tú y yo fuéramos tan buenos como pensamos, si tú y yo fuéramos tan inteligentes como pensamos, no necesitaríamos un Salvador. Pero la cruz de Cristo nos recuerda nuestra maldad. La cruz de Cristo nos recuerda que no somos merecedores del amor y del perdón de Dios. Sin embargo, Él, a pesar de que nosotros no queremos tener una relación con Él, a pesar de que siempre ponemos nuestra confianza en algo que no es Él no quiere vengarse de nosotros y ha entregado a su Hijo para que nosotros podamos alcanzar perdón en Él. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo me voy a negar a ofrecer este mismo perdón a los demás? Solo podemos aceptar que no somos mejores al recordar el Evangelio, pues estábamos tan necesitados de perdón que Cristo tuvo que morir en nuestro lugar. Y así como tú necesitas salvación, también necesita salvación la otra persona y perdón. Así que ahora nosotros podemos perdonar a los demás. Sin el perdón jamás podremos vivir en comunidad, pero solo podemos dar aquello de lo que hemos recibido. Así que oremos esta noche en conjunto con los hermanos que están en esta transmisión, que les invito a prender sus cámaras. Oremos juntos para que, recordar la obra de Cristo, deseemos vivir en comunidad, estudiando la Biblia, compartiendo juntos, invirtiendo tiempo orando por las necesidades de los demás, y que podamos amarnos, perdonarnos y servirnos de la misma forma que lo hacía la iglesia primitiva. Y ellos lo hacían recordando lo que Cristo había hecho por ellos. Así que esta noche es un buen tiempo para recordar juntos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Así que oremos juntos, amigos.